Amén. Padre, delante de ti nos presentamos, Señor. Tú conoces todas nuestras cosas, Señor. Nosotros en este momento dejamos a un costado, Padre, todas las cosas. Y cuando decimos dejamos a un costado todas las cosas, dejamos las cosas que nos agradan y aquellas otras, Señor mío, que nos pueden tener en aflicción, en angustia, Señor, iba a decir en preocupación, pero debemos aprender nosotros, los hijos de Dios, que la preocupación es pecado. Es ocuparse antes de que algo suceda, preocuparte. Y eso nos ha enseñado el pastor en distintas oportunidades, a que nosotros identifiquemos cuando andamos preocupados, cabizbajos, cavilando entre pensamientos y cosas. Y es difícil, ¿eh? Yo hablaba hace un ratito con María por una situación puntual bastante intensa con mi auto, y es difícil porque uno tiene que tomar decisiones, pero lo importante es que nosotros recurrimos a Él, lo importante es que nosotros sepamos que siempre podemos ir a alabarle en cualquier circunstancia. Capaz que no podemos orar porque no nos sale, capaz que no podemos pensar, capaz que, pero sí podemos alabarle, decirle a nuestra alma que alabe a Dios, como decía David, alma mía, alaba a Jehová, que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que ministre nuestro espíritu, y entendiendo en el orden que el Señor nos ha hecho, que somos espíritu, alma y cuerpo, nuestro espíritu ministrado por el Espíritu Santo de Dios ministrará a nuestra alma, y nuestra alma entonces dará indicaciones a nuestro cuerpo. A nosotros cuando estamos muy afligidos, es que nuestra alma ha tomado el control, es que nuestra alma herida, nuestra alma lastimada, está gobernándonos. Esto lo voy a decir muchas veces para que lo vayamos entendiendo, hasta que podamos hacer un buen taller de sanidad que es necesario para todos, y es sanar el alma. Entonces, es nuestra alma la que nos da la señal de cómo estamos, si estamos tristes, si estamos afligidos, cómo nosotros respondemos, cómo nosotros estamos viviendo. Si el espíritu, aunque mi alma no esté sana, pero si es el espíritu el que está gobernando, entonces mi cuerpo va a estar alineado al espíritu. Es importante entonces que ante toda situación de aflicción nosotros vayamos a Él, en alabanza, en adoración, en oración, pero a Él. Entonces, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, porque hoy estamos compartiendo. Yo creí que quedaba uno más, me confundí, pero es el último módulo del discipulado, es el sexto, el último. Y darte gracias, Señor mío, por la perseverancia, por la permanencia, porque han llegado hasta el final de esto, Señor, y yo sé que todas. Quizás hoy no puedan participar todas a la vez, pero esto queda grabado, y al quedar grabado tenemos el acceso en el momento que podamos, incluso para remarcar cosas, para repasar de todo lo que hemos compartido. Darte gracias, Señor mío, por poder aprender cada día más de tu palabra y de tus cosas. Bendigo cada hogar, Señor, cada familia representada por estas personas, Señor mío. Iba a decir mujeres, pero yo sé que luego esto llegará también a otros, así como está Andrés, como está Agustín, para que puedan, Señor mío, ser ministrados y enseñados por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo precioso de Dios, te pedimos que seas tú guiándonos, que seas tú enseñándonos, que seas tú ministrándonos, para que podamos a partir de este momento, Señor, dar un paso más en la fe y un paso más en las cosas que tú, Señor mío, quieres que tus hijos estemos recibiendo, aprendiendo en tu nombre. Bendigo, Señor mío, entonces cada hogar, este hogar en el que estoy, el de Agustín y de Camila, Señor, con las puertas que ellos abren, Señor mío, en todo aspecto, para que tu palabra sea compartida cada martes, Señor, en este espacio. Sea lo que sea que suceda. Todas dejamos a un costado, todos dejamos a un costado todo aquello, ya sea lindo o feo, para estar en tus cosas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hola, Lourdes. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo estás? Ah, bien, acá. Bien. Bárbaro, perfecto, llegaste, Lourdes. Sí. Empezando estamos.
Bueno, hace un momentito mandé el sexto discipulado, el último, estábamos comentando recién cómo se llegó al final y está bueno. Y el sexto módulo, perdón, dice, no vuelvo atrás, permanecer firmes. Mira vos, justamente, estamos orando de lo que ha sido la permanencia y la perseverancia cada martes, desde que empezamos allá por julio, creo que fue, por el mes de julio, y también con respecto al discipulado. Realmente destaco y rescato la permanencia de perseverancia. Nela hoy se disculpó de que está con molestias y con dolor, pero bueno, sabemos que esto queda grabado y que pueden recurrir en cualquier momento. Se pasa el link, y si no lo tienen y quieren de alguno, también pídanlo, por favor, porque a veces se nos pasa a nosotros. Y bueno, Stephanie, que también ha estado siguiéndolo, y bueno, ver cómo ya no somos las mismas, ni los mismos desde el comienzo ahora. Para adelantarles, la próxima vamos a hacer, les voy a pasar unas preguntas y las van a contestar ustedes. Esto se hace en realidad cuando lo hacemos presencial, lo hacemos todos juntos, y el elemento de consulta es la Biblia, porque está referido a eso, ¿tá? Son preguntas puntuales, de acuerdo a lo aprendido, pero con la Biblia, porque es todo basado en versículos. Pero les digo, porque si tienen tiempo de ir repasando esta semana, y así lo vemos, ¿sí? El martes que viene lo vamos a dedicar a bautismo, ¿sí? Y de acuerdo a cómo maneje las preguntas, o corregimos las preguntas que estén, o hacemos ahí lo que podemos hacer. Estoy en este momento, la verdad que improvisando no, pero sí dándome cuenta de algo. Que había preguntas para responder en cada módulo, y que no recibí de nadie, y no es un rezongo, no es un rezongo. Pero podemos aprovechar el martes que viene, Dios mediante, a hacer la charla de bautismo y las preguntas de los módulos que podamos cubrir, ¿sí? Y les envío el cuestionario, digamos, de evaluación, y ustedes lo contestan en sus casas, y al otro martes, Dios mediante, lo corregimos. Si no queda claro, lo volvemos a explicar después. Entonces, hoy vamos a ver aspectos básicos para permanecer en Cristo que todo nuevo cristiano debe conocer. Aspectos básicos para permanecer en Cristo. O sea que hay que tener en cuenta que para poder permanecer en la fe en Jesús, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas cosas que son básicas, ¿viste? Viste que las prendas básicas, bueno, un busito, un par de medias, todo, bueno, lo básico. Número 1, dice en el folleto, Dios desea que permanezcas firme. Dice, veamos algunas exhortaciones del libro de Hebreos. Exhortaciones. El otro día hablábamos en el taller lo que es mandato y lo que es Dios nos exhorta en su palabra. Él no nos obliga a ninguno. Él nos exhorta en su palabra a lo que es bueno para nosotros hacer y lo que no es bueno. ¿Sí? Y acá dice en Hebreos 10, 23, 25 lo siguiente. Mantengámonos firmes en nuestra, para que voy a poner un poquito la luz porque no veo bien. Dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. Y considerémonos unos a otros para animarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ven que se acerca el día que vendrá Cristo. Hay mucha palabra que puede entreverar, pero vamos a ir puntualizando. Tenemos que estar firmes en nuestra esperanza, o sea, firmes en lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Que Dios cumpla lo que ha prometido para nuestra vida. ¿Y qué ha prometido? En la Biblia está
lleno de promesas de Dios para nuestra vida. Y eso es que nosotros tenemos que permanecer para que las cosas realmente se cumplan en nosotros. Dice, y considerémonos unos a otros para animarnos al amor, a las buenas obras y a las buenas obras, para animarnos a amar. Dice, considerémonos unos a otros. Esto es que yo considere que mi hermana seguramente está en aflicción, está pasando una situación y yo pueda ponerme en su lugar, pueda saber lo que ella está viviendo. ¿Y por qué? ¿Porque soy súper sensible? No, porque en el espíritu nosotros empezamos a tener una comunión y sabemos que también dice su palabra que todos estamos viviendo las mismas cosas, de diferentes circunstancias, pero todos estamos teniendo los mismos padecimientos. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. A veces vemos es decir, vení a la iglesia, tenés que venir a la iglesia, no venís a la iglesia, te va mal porque no vas a la iglesia, si no venís a la iglesia porque esto, si no venís a la iglesia, está bien que busquemos la manera, pero a veces alejamos más a la gente cuando queremos acercarlas. Y exhortando, dice, a que vayan, es decir, está bueno que estemos juntos, está bueno que con lo que tú estás viviendo estés rodeada y sepas, rodeado y sepas que a todos nos están pasando diferentes cosas, pero todos juntos podemos ayudarnos, todos juntos podemos tener ese amor fraternal que habla la palabra. Si todos juntos alabamos, nos fortalecemos, si todos juntos adoramos, el estar juntos hace que las cosas sean diferentes. Y es el hecho de congregarnos. ¿Por qué nos diría Jesús? ¿Por qué nos diría Jesús en su palabra que nos congreguemos y que exhortemos a otro a que se congreguen? En nuestra iglesia, por ejemplo, pueden ver en nuestra iglesia algo que a mí me gusta mucho, más allá de todo lo que se ha padecido y lo que el Señor está sanando y haciendo con cada uno de nosotros, con el pastor y con todo, nos está sanando, restaurando, pero ¿sabes qué? Nos está haciendo, nos está llevando a algo muy parecido que fue la iglesia primitiva. Y nosotros hablamos al principio lo que es la iglesia primitiva, compartían todo entre todos estaban unánimes en las cosas, eran los que estaban se conocían y unos a otros se ayudaban. Los sábados, cuando termina el culto, yo veo algo que me gusta mucho, 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 y es de ver, no todos están quizás en esa misma sintonía, pero ver cómo empiezan entre todos a doblar los forros de las sillas, a acomodar las sillas en los lugares, a acomodar, recoger. El otro día Lourdes vino y dice, yo te lavo todas las cositas de la cena del Señor, y para mí fue algo precioso. ¿Por qué? Y porque como somos pocos, generalmente termina siendo siempre uno las mismas cosas. Y ver que los que estábamos, aunque no fuéramos muchos, somos los que estamos y lo que el Señor ha determinado para este tiempo y que nos compenetramos de las cosas que hay que hacer en la congregación para el servicio al Señor, no para Viviana, sino ver que hay ánimo de servir a Dios en lo que sea. ¿Se entiende lo que estoy explicando y compartiéndoles? Eso también es parte de la congregación. Y me gustaba decírselos. Dice Hebreos 10, 35, 39, dice, así que no pierdan la confianza. Hablamos de esperanza, de estar firmes en la esperanza recién, y ahora en estos versículos dice, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Confiar en Dios, tener nuestra esperanza en Dios, nuestra fe en Dios, aunque no veamos nada, y mirá que es bravo cuando no vemos nada. Dice algo que va a ser recompensado. Dios ve todo, todo. Ve nuestra lucha por no vencernos a la incredulidad, ve nuestra lucha por no vencernos a la duda, ve nuestra lucha por no estar hoy arriba en la fe y mañana abajo. Él ve, dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Nosotros necesitamos perseverar, confiar, permanecer, para que después de haber hecho la voluntad de Dios, dice, reciban lo que Él ha prometido. Hay algo entonces que nosotros tenemos que entender, que es que debemos
cumplir, hacer la voluntad de Dios. ¿Es fácil? No. Porque la voluntad de Dios, dice la palabra, es buena, agradable y perfecta. Y si vemos el pasaje en que Jesús está en Getsemaní y habla con el Padre, ora, y le dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, aparta de mí, que yo no tenga que pasar por todo esto que viene para mí ahora, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios en ese momento también era buena, agradable y perfecta. Pero a ojos vista y a ojos humanos, como Pedro le dijo, no, maestro, no pases por eso y todo lo demás. No, pero cuando es la voluntad de Dios, más allá de lo que puede significar para nosotros en lo natural, la voluntad de Dios nos va a llevar a nosotros ¿a qué? A recibir lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Lo dice su palabra. Dice, pues dentro de poco, Él ha de venir. El que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Los justos somos nosotros. A ver, está bien. Dice, nosotros viviremos por la fe en Él, por la confianza en Él y por la esperanza puesta en Él. A veces es llorando, a veces es en total gozo, pero cuando nosotros le damos lugar a Dios, Él hace que en nosotros las cosas sean posibles. Pues dentro de poco dice, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Y preservan su vida. Preservar nuestra vida es estar haciendo la voluntad de Dios lo más que nosotros podamos es hacerla. Él nos dice que congreguemos, Él nos dice que perdonemos, Él nos dice que amemos, Él nos dice que pongamos en otra mejilla. Y esto, ¿sabes qué te digo? Es muy difícil para nosotros naturalmente, pero cuando nosotros estamos en esa búsqueda de Él, en ese tener una relación con Él, va a ser que sea posible, porque el que lo hace posible en nosotros es Él. Entonces, nosotros no somos de los que nos volvemos atrás. Y acá lo tuvimos. Martes a martes, hace varios meses estamos aquí, no hemos vuelto atrás. Capaz que no estamos haciendo todo como al Señor le agrada, capaz que, pero vamos en camino a. Y estamos, ¿qué? Preservando nuestra vida y teniendo fe. Estamos permaneciendo en Cristo y estamos aprendiendo cosas básicas. Amén. Dice Hebreos 12:1-2. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe, dice en la palabra. Dice, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido Jesús podría haber pasado esa copa, no haberla tomado, no haber dado la vida que dio por nosotros. Dice, en vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz Jesús y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Cuando dice que la aceptó como si no fuera nada, es como Él lo hizo, pero sí fue un padecimiento. Él padeció lo que nosotros no vamos a padecer. Entonces, entender que hay algo tan precioso hecho para tu vida y para la mía, es lo que a nosotros nos tiene que hacer permanecer firmes, más allá de todas nuestras limitaciones, en lo que Jesús conquistó para vos y para mí, y para otros, para dárselos también en las buenas noticias que hablábamos el otro día. Está muy lindo esto, está bueno que lo vuelvan a leer para que se vayan afirmando estas cosas. Dice, la buena noticia es que no estamos solos, solos en esa encomienda de permanecer. ¿Qué quiere decir esto? En Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de que Dios, que fue quien comenzó una buena obra entre nosotros, entre ustedes, dice, Él mismo la continuará hasta
completarla hasta el fin o hasta el día que Jesucristo regrese. Dios está trabajando en nosotros, en cada uno de nosotros. No estamos solos. Todos estamos tratando de permanecer, o permaneciendo y perseverando, como decíamos. Punto número 2. Dijimos primero, Dios desea que permanezcamos firmes. Estamos viendo los aspectos básicos para permanecer en Cristo. El punto número 2, para tener una permanencia en Cristo, dice: la vida cristiana es un proceso de discipulado y santificación. Discipulado y santificación. Debemos tomar la cruz cada día y negar nuestros deseos malos. La santidad no es algo, o sea, nosotros somos santos, dice la palabra, pero nosotros lo que entramos es en el ambiente de la santidad, en la atmósfera, en la santidad de Dios. Él es santo. Dice la palabra que es 3 veces santo. Nosotros somos santos, pero santificación nosotros la vamos, es en Él que nosotros la encontramos. Dice, la vida cristiana es un llamado al discipulado. Lucas 9:23, Jesús les dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, lleve su cruz cada día y sígame. Negar no significa negar los malos deseos, hábitos o actitudes que hacemos o que tenemos. Estar dispuestos a que mueran en nosotros esos deseos malos y solo seguirle a Él. Esto, el que lo logra y lo hace en nosotros es el Espíritu Santo de Dios, es la presencia de Dios en nuestra vida. A veces queremos con nuestra fuerza dejar de que algo esté. Y lo más importante es que nosotros empecemos por reconocerlo delante del Señor, en la presencia de Él, cuando vamos a orar, y pedirle ayuda de que no hemos podido vencer tal hábito que no es bueno, que no hemos podido aún perdonar como Dios pide, que vayamos a Él y le digamos tal cual son las cosas en nosotros. Entonces Él nos va a ayudar a que ese tipo de cosas vayan saliendo de nuestra vida y poderle seguir a Él como Él quiere y como nosotros vamos a querer. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy crucificado. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Esto significa tomar la cruz, dice. Vemos cómo ya morimos a la vieja manera de vivir y el tomar la cruz es decir, yo sé que tengo que pasar por todas estas cosas y el Señor me va a ayudar, me va a guiar, me va a enseñar, me va a hacer que yo pueda vivir en Él. Dice, con Cristo estoy crucificado. Muchas veces yo creo que les he dicho que nuestra vida está escondida en Cristo. O sea, yo tengo que descubrir mi nueva vida en Cristo. ¿Sí? Y esto no es simplemente porque yo lo quiera hacer. Esto requiere exactamente de esto mismo que estamos haciendo ahora y de tiempo que nosotros hacemos en buscarle a Él, ¿sí? En recibir. Es muy importante el congregar. Sabemos que Nati está impedida por las distancias, Nela también, pero la parte que están haciendo está buena. Y pedirle al Señor que ponga la posibilidad, que ponga la persona, que exista esa instancia en la cual ustedes puedan en algún momento estar recibiendo de la palabra, ¿sí? Algo que yo quiero empezar a hacer y que ya lo empecé a hacer es compartirles la prédica de los sábados. La pueden escuchar o no, pero sí sé que cuando Dios habla, ministra. Y sé que es Dios el que habla porque yo cuando las vuelvo a escuchar, les aseguro, les reconozco de que me doy cuenta cómo ha sido Dios el que dio el mensaje. Y bueno, es una manera de que si bien no pueden estar presencial en las prédicas, de que estén recibiendo la palabra, ¿sí? El discipulado, dice, o seguir a Jesús día a día implica desarrollar buenas disciplinas.
tal como los buenos hábitos de la salud de comer bien o hacer ejercicio. Así en la vida cristiana, dice, es rechazar el mal, tener comunión diaria con Dios, congregarnos regularmente en la iglesia. Hace poco yo iba caminando, me costaba mucho arrancar a caminar, iba caminando y digo, no voy a adelgazar, no voy a esto, no voy a otro, pero yo digo, pero yo sé que si elijo hacer lo bueno, me va a hacer bien. Entonces, más allá de que no veamos a veces el resultado inmediato en hacer lo bueno, en hacer lo que sabemos que está bien, cuando vos y yo decidimos hacer lo que está bien, va a ser bueno para nuestra vida, siempre va a ser bueno. ¿Tá? Esto es algo muy básico, muy de nuestro, pero lo entendía. Y nos hace bien, ¿sabes? O sea, nos hace bien saber que estamos haciendo algo bueno, nos hace bien saber que estamos haciendo algo bueno, que nos va a dar algo bueno, ¿sí? Y bueno, alentarnos. Hebreo 12:11 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien desagradable. Sin embargo, después produce un buen resultado de paz y una vida justa para quienes han sido entrenados por ella. Cristo, entonces, es un estilo de vida, es una forma de vida. Lo que nosotros estamos aprendiendo es la doctrina, la forma de vida según Jesús. ¿Sí? Entonces, seguir a Cristo es una forma de vida. Por eso es que nuestra vida empieza a cambiar. Y por eso es que nos van a decir también muchas cosas. Seguramente. En un momento a mí me dijeron, te van a lavar la cabeza. Yo creo que se los compartí. Y yo dije, buenísimo si me lavan la cabeza, porque la tengo llena de cosas que no están buenas. O sea que si me limpian la mente, gloria a Dios. La vida cristiana es un llamado a la santificación. Dijimos que la vida cristiana era un llamado al discipulado, o sea, a la enseñanza, a ser discípulos de Jesús, a ser seguidores de Cristo, ¿sí? Y a la santificación. Y veamos lo que dice la palabra respecto a esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los malos deseos que tenían antes. Como hijos obedientes. Cuando esto se corte, reenganchamos, ¿sí? Dice, entonces enfatizamos, como hijos obedientes. Nos va a costar la obediencia, pero lo vamos a ir conquistando. No se conformen a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en ignorancia. Antes ignorábamos, ahora sabemos. Más bien, dice, sean santos o apartados del mal, que eso significa santo, es apartado, apartado del mal, guardado. Dice, apartados del mal, y para vivir para Dios en todo lo que hagan, como también Dios mismo, quien los llamó, es santo. Dios es santo, y decíamos 3 veces santo, dice la palabra, santo, santo, santo. Y acá nos insta a nosotros a la santificación, que es ¿cómo? Y bueno, que seamos obedientes, que si hay deseos que pertenecen a nuestra manera de ser, antigua y todo lo demás, pero que nosotros antes no conocíamos de repente que hacer ciertas cosas. Digo, en el trabajo, por ejemplo, ¿cuántas veces necesito una lapicera y me la llevo? O necesito un papel y me lo llevo, o tal cosa, o en traslado, me devolvieron de más y me lo quedo. Hoy en día nosotros tenemos otro, y podemos decir, no, a mí no se me ocurriría nunca, bien, bárbaro. Pero a veces nosotros tenemos esas cosas, digo, a mí me pasaba, y el día que entendí, realmente me dio vergüenza, me dio vergüenza. Y te diré que no hace mucho que Dios volvió a tratarme con esto, porque ante una necesidad de algo, yo tomo esto, y esto después el Espíritu Santo empieza a tratarte. Y capaz que te estoy compartiendo algo y decís, ay, Viviana, sí, sí, cosas que pertenecen a nuestra vieja manera de ser, como dice acá, los malos deseos que tenían antes. Y capaz que antes no lo considerábamos malos, pero hoy sí entendemos, como el ejemplo que te acabo de dar, de que no está bueno. Dice, cuando vivían en ignorancia, dice, más bien sean santos o apartados del mal, y para vivir para Dios en todo lo que hagan, como también Dios mismo, quien los llamó, es santo. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo.
ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras están de paso en este mundo. Temor reverente es temor no de miedo, ni no de ansiedad, no de inseguridad, no. Temor reverente es decir, yo tengo la disposición de obedecer a mi Padre con reverencia, o sea, no voy a hacer esto porque quiero agradar a mi Padre. No porque la ley me dice, o no porque la palabra me dice, o porque me está mirando el hermano, o porque después, no, yo sé, yo renuncio a esta vieja manera mía que tenía antes, porque hoy tengo ese temor de Dios, ese cuidado de agradarle a Él. A eso habla de temor reverente, de agradar de Dios, de ser aprobado por Dios en lo que hago, y agradarle a Él. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, dice, y el punto número 3 dice, 3 tipos de corazones que no permanecen y el que permanece. La parábola del sembrador. Acá habla de una parábola que hemos tratado en otros momentos, ¿tá? Y habla respecto a los corazones. Hay los corazones que permanecen, que estamos hablando de la permanencia en Cristo desde el principio, ¿verdad? Y que es necesario. Y acá va a hablar de la parábola del sembrador. Y habla en el versículo 4:15, dice, los meramente emocionales, hace referencia en ese versículo. Yo les voy a leer la palabra que está más abajo y después hacemos la referencia de cada uno. Dice en Marcos 4:15 al 20, dice, algunos, dice, como la semilla que cayó en el camino, cuando oyen el mensaje, llega Satanás enseguida y les quita el mensaje que les fue dado, que les fue sembrado. Otros son como la semilla que se sembró en el terreno pedregoso, cuando oyen el mensaje. Inmediatamente lo reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Unos son como la semilla que se sembró entre espinos, oyen el mensaje, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Pero otros son como la semilla que se siembra en tierra buena. Esos son los que oyen el mensaje, lo aceptan y dan una gran cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 30, 60 y 100 veces más. Está hablando de distintos terrenos, pero hay algo que yo quiero decirle, está hablando de distintos corazones. Nosotros todos somos buena tierra, todos nosotros, pero yo reconozco y he reconocido, y un día prediqué sobre esto que me ministró el Señor, que todos vamos a pasar por situaciones en nuestro corazón como las que hemos hablado acá. Va a haber momentos en que nuestro corazón va a estar como tierra entre piedras, que la palabra que caiga no dé el fruto, o del fruto, pero muera enseguida. O sea, yo escuché la palabra, me animó, me hizo sentir mejor, pero no la puedo vivir. O escuché la palabra y bárbaro, pero salgo de la iglesia, ya se cruza lo mínimo y ya no está más en mí. Y también voy a estar en un momento en el que de tal manera en que mi corazón reciba la palabra, la atesore y dé fruto más todavía en mi vida y en la de otros más. ¿Se entiende esta parte? Se va a terminar en cualquier momento el Zoom. Te voy a necesitar, hijo. Agus, Agus, si se me fue Agus, estoy frita. ¿Estás, Agustín? ¿Qué dice? Se está apagando, sí. Me pregunta mi hijo, digo, sí. Se me fue. Por la duda les aviso, pero capaz que tenemos suerte y él nos hace la conexión por otro lado. Bueno, y acá entonces estábamos hablando de los que son meramente emocionales, que serían los que de doble ánimo, inconstantes, los que no crecen, dice, y se acobardan ante el desprecio o la burla de los demás. ¿Cuántos ha pasado que salimos
hablando de Dios y alguien te dice, te tira, como me dijeron a mí, te van a lavar la cabeza, te van a lavar la mente, te van a lavar el cerebro. Y yo, cuando escuché eso, dije, ay, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasa? ¿Cómo me hubiera agarrado? Capaz que en un momento me agarraba así, pero cuando me lo dijeron me agarró firme y dije, bárbaro, me parece bárbaro que me pase eso, porque tengo feos pensamientos. Dice, están los que aman más el mundo y las posesiones materiales o su pecado, ese es el que recibe la palabra, está todo bien, pero después dice, no, yo no estoy dispuesta a que esto pase o dispuesto a que esto pase en mi vida, así que sigo con la mía, o sea, no permanece. Estamos viendo las maneras en las cuales no permanecemos. ¿Qué me dice Lourdes? Se le salió todo solo a ti. Tú estás ahí, María, ¿no? Sí. Lourdes dice que se le fue. Se fue. Y continuamos nosotros, mirá, se fue el cartel y no se ha cortado. Y bueno, y seguimos. Dice, y están los otros que son la tierra fértil. O sea, vimos los tipos de corazones en los que no permanece y sí permanece la palabra de Dios. Los que son tierra fértil permanecen firmes y llevan fruto. ¿Sí? Así que nosotros podemos darnos cuenta en qué estado estamos de acuerdo a cómo estemos viviendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay tres tipos de personas y el señorío de Cristo. Y esto está bueno con el material. Yo no sé, creo que con la forma que Agustín me ha puesto de que me vean a mí y no más nada, no ven más. Hay tres tipos del señorío de Cristo. Yo se los voy a decir, se los voy a leer, y ustedes después van a ver una gráfica que está muy buena. Es un círculo con una silla dibujada en el medio, ¿tá? Y y va a hacer referencia a cuando la persona es el centro, cuando la persona está fuera del centro de su vida, ¿sí? Y vamos a ir viendo de a poquito eso. Dice, la persona natural que aún no conoce a Cristo. Mirá las características de la persona natural que aún no conoce a Cristo. Hay tres tipos de personas respecto al señorío de Cristo en las vidas de esas personas. Dice, la persona natural que aún no conoce a Cristo. En 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural, aquel que aún no ha nacido de Dios espiritualmente, no acepta lo que viene del Espíritu, y hablamos del Espíritu con mayúscula, del Espíritu de Dios, porque le parece una locura. No puede entenderlo porque eso tiene que entenderse espiritualmente, y era de lo que hablábamos recién. Dice la palabra que para los naturales, para el hombre natural es locura todo lo que es el Evangelio, porque es contra todo lo natural, ¿sí? Pero acá nos dice que debe entenderse espiritualmente. Dice, la persona que no conoce a Dios en el trono de su vida, está sentado ¿quién? Él mismo, su ego, en el trono de su vida, lo que yo le decía de la sillita con la E, el yo. Cristo está fuera de su vida y vive una vida con desorden, quizás con diversos problemas morales, personales y relacionales. Ahí van a ver después ustedes que hay un círculo en el cual se muestra, ¿no?, como el entorno de la persona, dónde está sentado o quién está sentado en el centro de su vida, y hablamos de su ego, y que Jesús, Cristo, está fuera. Y aquí lo dibuja con una cruz fuera del círculo. Está fuera de su vida. Esta es la persona natural, ¿sí? Y lo vimos en la palabra. Para los naturales es locura todo lo que habla el Evangelio. ¿Por qué? Porque se entiende espiritualmente. Dice el creyente espiritual. Vamos a hablar del segundo tipo de persona. A ver, me parece que me falta una hoja. Me comí una hoja. No, está bien. El creyente espiritual. En primera, por favor, disculpame. 1 Corintios 2:15 dice, en cambio, el que es espiritual puede juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie.
Este es el cristiano que se entrega al Señor y deja que Dios controle su vida. En el trono de su vida gobierna Dios y su ego se rinde a los pies de Cristo. Aunque existan problemas, Dios trae orden a su vida y armonía. Su vida exhibe los frutos, o sea, las evidencias del Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar en Gálatas 5, 22 al 23. El fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, bondad, templanza, benignidad, amor. Y ustedes van a ver en estas indicaciones que también hay un dibujo en el cual les va a explicar con mucha claridad, ¿sí? El creyente espiritual que tiene a Cristo como centro. Vamos a hablar ahora del creyente carnal, valga la contradicción, o sea que hay creyentes carnales, ¿viste? En 1 Corintios 3:1 dice: yo, hermanos, no puedo hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Acá está Pablo hablándole a los de Corintios, diciéndoles que él tendría que hablarles ya de una manera a ellos, pero no está pudiéndolo hacer porque aún no han alcanzado ese crecimiento. Dice: yo, hermanos, no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Y acá está hablando porque decía que tenían celos unos con otros, entonces hace referencia clarísimo al creyente carnal, por eso dice carnal, que son todas emociones y sentimientos en los cuales se puede ver cómo nosotros estamos. Dice: creyente carnal conoce a Cristo, pero no permite que Dios gobierne su vida. En el trono de su vida está sentado su ego, el yo gobernando. Su vida está desbalanceada y con problemas, resultado de su pecado y de vivir en la carne. El fruto de una vida controlada por el yo, el fruto es inmoralidad, odio, pleitos, celos, contiendas, rivalidades, divisiones, envidia. Nosotros podemos ver con claridad todas estas cosas. Y a nosotros mismos analizarnos, estudiarnos a nosotros mismos, escudriñarnos a nosotros mismos. Hey, estoy siendo celosa, hey, estoy teniendo envidia, y que me voy a pegar. No, Señor, está en mí esto, te pido que me ayudes, te pido, Señor, que me ayudes, pero puedo también decir, no, soy así y listo. Entonces estamos hablando de creyente espiritual y creyente carnal, pero se ve por el fruto que cada uno de nosotros da. Dice: por eso el cristiano debe someterse a vivir en obediencia a Cristo y a su palabra. Eso se llama el señorío de Cristo. O sea, vemos el señorío de Cristo cuando nosotros nos sometemos a vivir en obediencia. Señorea Dios en nuestra vida. Es nuestro Señor realmente. Hay un pasaje en la palabra que dice: ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. Capaz que alguno lo recuerda. Empieza a citarlo cuando habla de los dos cimientos. Empieza Jesús trae la parábola de los dos cimientos, y ahí me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. ¿Sí? Entonces estamos entendiendo claramente que es importante entonces que para que el señorío de Dios esté en nuestra vida, estemos siendo obedientes a su palabra. Eso se llama el señorío de Cristo. Cristo debe ser mi dueño, mi Señor, mi Rey. Ahí se conectó Nati. Nati, después retomás la parte que faltó, ¿sí? En 2 Corintios 5:15 dice: y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió por ellos, para el que murió por ellos y fue resucitado. Y vamos ahora, terminando la parte de
los tres tipos de persona. Hablamos de los naturales, hablamos de los creyentes espirituales y los creyentes carnales. Y ahora vamos a ver los tres tipos enemigos del cristiano. Hay tres enemigos del cristiano y nuestra defensa ante cada uno de ellos. O sea, tenemos enemigos como cristianos, pero también tenemos una defensa para ante cada uno de ellos. Nuestros enemigos son Satanás, el mundo y la carne. ¿Sí? Mira lo que dice respecto a Satanás. En 1 de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso está hablando a nosotros. Así es la situación alrededor nuestro en todo momento. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, velad, como dice en otra palabra, orad sin cesar, velando, dice. Dice, su enemigo, reconocemos que tenemos un enemigo, el diablo, Satanás, anda alrededor nuestro como león rugiente, haciendo, ¿viste? Es lo mismo que un león rugiendo alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Y en Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No andar atando y sacando y echándote va afuera, no. Nosotros resistir. ¿Y cómo resistimos? Resistimos buscando de Dios, resistimos en alabanza, resistimos en oración. Dice, note que el énfasis de la victoria está en someternos en obediencia a Dios, no en luchar con el diablo. Lo que te estaba diciendo recién. Nosotros no podemos luchar. Somos naturales, Él es espiritual. Ahora nosotros, sometidos en obediencia a Dios, podemos usar las armas que nos ha dado el Padre. Dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales, son poderosas en Dios, dice la palabra de Dios. Ahora un poquito vamos a ponerle luz, que se me va. Y dice así, entonces dice acá, note que el énfasis de la victoria nuestra contra nuestro enemigo Satanás está en someternos en obediencia a Dios, no en luchar con el diablo. Al diablo solo hay que resistirlo, es decir, no ceder a sus tentaciones. Obedecer a Dios es resistir al diablo. Por eso habla del dominio propio. Yo voy a tener, y el dominio propio está en nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios es un espíritu de paz, de amor, de poder y de dominio propio. Y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y ejercer ese dominio propio. ¿Va a ser fácil? No. Sí. Pero siempre podemos nosotros volver al Señor y pedirle que nos ayude a resistir las tentaciones de Satanás y a obedecer a Dios. Ese es nuestro un enemigo. Vamos a ver el segundo, no por orden son de mayoría, sino dice el mundo. Santiago 4:4 dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. El adulterio es infidelidad en el matrimonio. La Biblia dice que cuando nos entregamos a los pecados que el mundo practica, es como si cometiéramos infidelidad con Dios. Vieron que Dios ha hecho siempre el matrimonio, lo ha tomado como para referenciarnos, para explicarnos a nosotros cuál es nuestra relación. Nosotros somos la novia y el esposo, la iglesia es la novia de Jesucristo y Jesucristo es el esposo. Y así, si somos infieles, habla de la infidelidad del matrimonio como la infidelidad también nuestra con Dios, cuando practicamos las cosas del mundo. En 1 de Juan 2:15-17 dice, no amen las cosas malas del mundo, si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre en él. Porque lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y las cosas vanidosas de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasará con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá
para siempre. Linda promesa en su palabra. ¿Mm? Romanos 12, 1 y 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios y su amor al salvarlos, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su vida como si fuera sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en adoración, sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración a Dios. Dice, ofrezcan como si fuera un sacrificio vivo, santo y agradable. Adoración espiritual a Dios. Que ofrezcamos adoración espiritual. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Renovar, lo que decía hoy, te lavan el cerebro. Amén. Nos renuevan la mente con pensamientos de bien. Así podrían comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, lo que hablábamos hoy, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Y el otro enemigo nuestro es la carne, la naturaleza pecaminosa. Tenemos este estuche en el que estamos, ¿sí? Mientras estemos en este mundo. Gálatas 5, del 16 al 17 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, si oímos palabra, si hablamos cosas de Dios, si alabamos y adoramos, nosotros vamos a estar más llenos, nuestro espíritu va a estar más alimentado y vamos a vivir entonces en el espíritu, vivan por el espíritu. Es decir, la naturaleza pecaminosa no nos estará, nuestros deseos de la carne ya no estarán tan fuertes, porque la carne, desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Hay una guerra, hay una oposición en vos y en mí, el espíritu y la carne. Dice, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Nosotros no podemos hacer lo que quiere. Pablo habla ahí, ¿no? Este estuche, este cuerpo en el que estoy, que lo que no quiero hago y lo que hago y lo que no hago quiero, y así es esa lucha que tenemos nosotros, que lo entendemos, porque nuestra naturaleza, nuestra carne es pecaminosa. Pero sabemos que el espíritu, dice, la carne es débil. El Espíritu de Dios es el que nos da fortaleza. Si nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice también allí en Efesios en la palabra, nosotros vamos a estar más fuertes espiritualmente. Bueno, vimos los enemigos, los 3 enemigos del cristiano. Ahora vamos a ver los 4 amigos del cristiano. ¿Sí? Mi tiempo con Dios es un amigo. El Espíritu Santo de Dios es otro amigo. La disciplina o dominio propio que yo pueda tener diariamente. La iglesia, ¿sí? Y vamos a parar por allí. Voy a seguir después con esto otro. Dice así: 4 amigos del cristiano. Si se está haciendo muy monótono, me frenan, o si quieren hacer alguna pregunta, también. Hablamos de 4 amigos. Mi tiempo con Dios. Tenemos varios versículos. En Mateo 26, 41 dice: estén alerta y oren para que no cedan a la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, lo decíamos recién. En el Salmo 119, 11 dice: en mi corazón guardo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Vemos cómo tenemos el tiempo con Dios en su palabra, a nosotros nos va a fortalecer, es nuestro amigo. ¿Nuestro amigo para qué? Para atacar, o sea, en defensa ante nuestros enemigos. Dice Salmo 119, 104, 105, dice: rechazo todo camino de mentira porque tus enseñanzas me han hecho sabio. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. O sea que estamos viendo un amigo ante un enemigo, un amigo que nos puede ayudar, ¿sí?, a defender ante los enemigos que vimos. El Espíritu Santo de Dios, dice en Corintios 3, 1 Corintios 3, 16, dice: ustedes deben saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. En Romanos 8, 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Entonces vemos cuánta palabra hay que viene a través de nuestra relación con el Espíritu Santo, de nuestra amistad con Él, para que nosotros podamos defendernos de los ataques de nuestros enemigos. Dice la disciplina dominio propio, en 2 de Timoteo 1:7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu que nos hace mostrar cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu, lo hablamos hace un ratito, de Dios, que mora, que está en nosotros, es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dice en Proverbios 4:14, 15, dice, no sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados, evita esos caminos, no pases por él, aléjate de allí y sigue de largo. O sea, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con su palabra, nos va a nosotros dar defensa de todo lo que venga a atacarnos. La iglesia, dice, otros creyentes, ¿no? O el cuerpo de Cristo, dice Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para animarnos, hoy lo leíamos, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y después en Gálatas 6, 1, 2 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, dice, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Qué importante es que nosotros nos rodeemos entre nosotros, que pertenezcamos a un lugar, a una congregación. La respiración, dice, espiritual del cristiano. La respiración espiritual del cristiano. Mira lo que dice acá. Inhale y exhale. Vamos a ver que nosotros tenemos una manera a través de entenderlo como respiración de estar en Cristo. Mira lo que dice, Efesios 5:18, no se embriaguen con bebidas, pues eso lleva una vida de desenfreno y destrucción. En vez de eso, llénense del Espíritu Santo, llénate de la presencia de Dios cada día. Otro amigo que nos permite defendernos. Si yo me embriago, pero dice del Espíritu Santo y no de beber. Eso dice como respirar, eso es como tomar aire. Dice, y exhalar sería como 1 de Juan 1, 8, 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, lo que yo te decía, ir al Padre, ir al Espíritu Santo, ir al Señor, ir a la presencia y decirle, hay esto en mí, me pasa esto. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Confiesa y echa fuera el pecado en tu vida. El confesar lo que vemos que no está bueno, como decíamos, por temor reverencial, o sea, porque sabemos que no agrada a Dios, eso, reconocerlo en el momento de oración, nos va a nosotros a librar y a ser perdonados. Y después hace acá 3 comparaciones del cristiano. Y eso se los voy a dejar para que lo lean ustedes tranquilos. Compara al cristiano con un soldado, con un atleta y con un campesino. Y de acuerdo a las características y atributos de cada uno de estos, podemos entender cómo cristianos nosotros debemos vernos. Dice, ningún soldado, dice, según 2 de Timoteo 2, 4, 6, dice, ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca las reglas. Y el campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Esta comparación, yo quiero que ustedes lo lean después del manual, hace énfasis en las características de cada uno de ellos, pero así los cristianos, así como un atleta no sale a correr la competencia de una, sino que lleva años de entrenamiento, años de adoctrinamiento, años de una disciplina,
El soldado también lleva una dedicación, hay un orden, hay una sujeción, así nosotros a Cristo, una obediencia. Y el campesino, ¿verdad? Si nosotros vamos sembrando, vamos a la ley de la siembra y de la cosecha, también se cumplen en la vida del cristiano. Quizás hice un poco largo, quizás yo me extendí en algunas cosas, pero bueno, quiero que aprovechen todo el tiempo que han dedicado a este estudio para la vida de ustedes y para la vida de todos los que nos rodean. No ha sido, quizás lo damos un poco rápido, quizás en algunas partes nos detuvimos más, pero sepan que es de mucho provecho, que es un material muy rico para que lo estemos mirando nuevamente, para que de repente tomemos nuestros apuntes, que dediquemos un poco a eso. ¿Hay alguien que quiera hablar y yo no lo dejo? No, estábamos escuchando. Es una matraca desde hoy hablando yo sola. Pero si algo no se entendió, me escriben o me preguntan, ¿sí? Y bueno, les, les doy como los exhorto a que vuelvan a verlos. Vamos a estar contestando el martes que viene las preguntas de los módulos. Hay varias y no los hicimos, lo podemos hacer. Y vamos a ver el bautismo para cierre. ¿Tá? Y, y bueno, después del martes vamos a hablar para el próximo martes, como ya les dije. Pero cualquier duda, por favor, cualquier cosa que no entiendan, ya sea desde el Consulta, campo, ¿el bautismo es para aprender sobre el bautismo o ya preparar para el bautismo? es para aprender qué significa el bautismo bíblico, ¿sí? Porque la mayoría no saben bien. Se conoce el bautismo tradicional de la religión católica, ¿sí? Digo, es el más popular, el más conocido, que no es bíblico, que no es bíblico. Entonces es muy breve la introducción, o sea, es una introducción, pero que se entienda, y quiero dedicarle, lo dejé desde el principio, estaba en el primer módulo, al final, y lo dejé para el final, porque para mí es el cierre a la comprensión de todo lo que hemos visto, ¿sí? A esa vida plena en Cristo, esa nueva vida en el Señor. Entonces, esto lleva tiempo, si nosotros le dedicamos, pero lleva un tiempo que después se hace parte ya de nosotros. Entonces, es esto, ser enseñados y poder vivir lo que la palabra nos ministra. Amén. Amén. Creo que la mayoría están en el grupo que abrimos con el pastor para las enseñanzas que él está dándonos y quiero realmente decirles que está muy bueno. Lo de Josué está muy bueno, creo que engancharon al final. Si quieren las primeras lecciones, yo se las paso, me avisan. Y lo que estamos viendo ahora de los Baales es algo muy práctico, ¿sí? Está muy buena. Está muy bueno. Y son cosas que de repente no las sabemos, no las aprendemos. O las pasamos por alto y andamos como cristianos peludeando en la vida con cosas de este tipo y nos hacen alertar. Lo bueno de todo esto es cuando yo lo hago parte de mí. En el momento que yo lo hago parte de mí, como todo lo que aprendimos, ¿no? Aprendimos a leer, un día aprendimos a escribir, ya es algo que hacemos automático. Y bueno, lo que se nos está enseñando, ya sea en este discipulado o en esa instancia de ese grupo, es para que nosotros aprendamos y ya estamos recibiendo buenos bocados, no solo leche. Yo creo que están recibiendo bocados. Eh, a la orden, lo que necesiten, lo que quieran consultar, ya sea conmigo o si es algo con respecto al grupo que estamos teniendo con el pastor, también me dicen a mí si quieren o directamente a él, porque le ha puesto el número allí para que le consulten lo que quieran. ¿Sí? Amén. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, yo quería saber sobre el bautismo, lo que ya me lo contestaste, era saber eso. Ahí está, sí, porque el otro día cuando, tuvimos la cena del Señor y bueno, yo no me había acordado que Lourdes aún no se había bautizado y bueno, Andrés tampoco, Andrés es más nuevito, pero en realidad todos están
dando los pasos. Y bueno, justo llegamos al final y ellos pueden ahora comprender lo que es y bueno, ver si quieren dar ese paso de fe. Y ahí yo hablo con el pastor para que me dé las instrucciones y hacerlo, si están de acuerdo y si quieren. Sí, es un lindo paso, pero hay que estar seguros. Es un lindo paso, es un paso de fe, de Es un nuestra, paso más que es para llegar a Cristo. exacto. El Señor nos exhorta a eso, dice, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que está bueno. Bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, vamos a orar, ¿sí? Y Amén. cualquier cosa estamos en contacto. Padre, darte Amén. gracias, Señor, en esta tarde por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que son parte de esto. Gracias, Señor, porque solamente tú haces posible. Yo leía, Señor, todo esto que hoy compartíamos y entendía, Padre, cómo nosotros debemos aplicar lo que la palabra nos enseña y aplicarlo significa que a veces se va a hacer difícil. Ahí hablaba de obediencia, hablaba de hacer lo que tú nos exhortas, lo que tú nos enseñas. Y te pedimos, Padre, que tú nos des fuerzas, Espíritu Santo, que tú nos estés dando fuerza, que tú nos estés guiando, que tú nos estés ministrando, que tú que moras en nosotros, que tú que eres un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, nos fortalezcas en todas las cosas, Señor, que nosotros tenemos que vivir y decidir, enfrentar. Hoy entendimos, Señor mío, que tenemos enemigos, pero que también tenemos amigos para la defensa y que debemos resistir y no ponernos a luchar, Señor mío, con cosas que no son para nosotros, sino para ti. En el nombre de Jesucristo, guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, bendice este espacio, este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, ponemos todo en tus manos y te damos gracias, Señor, en tu santo nombre. Hasta el martes que viene, Dios mediante, en el nombre de Jesús. Amén.